Pues estoy contenta de estar aquí con ustedes. He escuchado lo que Dios está haciendo aquí en esta congregación y nos gozamos mucho. Reciban un saludo del pastor Chuy Olivares. Me dijo, por favor, salúdamelos. Él anda ahorita también en otra área de los Estados Unidos compartiendo, y a veces salimos juntos y a veces él va para un lado y yo voy para otro lado. Quiero presentarles a Susi. Ella es un ministerio de ayuda. ¿Te quieres poner, Susi, por favor, de pie? Ella, cuando no viaja con mi esposo, gracias, viaja conmigo a todas partes y una persona muy fiel, y agradezco mucho también a su esposo que siempre la suelta para venir conmigo, para cubrir mi vida, porque ya ven lo que dice la palabra, ¿no? Hay que funcionar de dos en dos, cubiertas. A ver, permítame un segundo. Y agradezco también a los pastores, Andy y Maggie, su confianza y la invitación para compartir la palabra de Dios. Sabemos que somos instrumentos solamente de parte de Dios y que Dios hable a través de nosotros. Me estaba compartiendo el pastor Andy que estaban tomando una serie de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces voy a continuar con el capítulo 5 y voy a dar una pequeña introducción. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos todo honor, toda gloria y todo reconocimiento en todas las cosas. Y mi Dios, pedimos esa luz, esa iluminación de tu Espíritu para tu palabra, y que tu palabra no regrese vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada para aquellos, para los que están escuchando, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Mi tema que voy a compartir se llama preservación de una iglesia pura. Si hablamos de iglesia, lógicamente entendemos la asamblea, el conjunto de personas que somos cada uno de nosotros. Dígale a su compañero, yo soy la iglesia. ¿Sí? Así es que esta palabra es para nosotros. Voy a hacer un pequeño recuento. El Señor Jesús sabía que la iglesia no podía prevalecer sin su presencia y sin su poder. Por esa razón, reciben una promesa de parte de Jesús, desde el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, como ustedes lo fueron estudiando. Y nos muestra desde el capítulo 1 cómo el libro de los Hechos contiene la transferencia de la autoridad y la misión de Cristo a sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Porque Cristo transfiere su autoridad y su misión de predicar el Evangelio. Pero ¿de qué manera lo iban a lograr? Hablando de esta transferencia, según Hechos capítulo 1, verso 8, voy a estar mencionando este recuento. Pero recibiréis poder, dice este verso, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús transfirió su poder y su autoridad y les dijo, recibiréis poder. Así es que entendemos que no podemos funcionar solos, que necesitamos el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Jesús no quería que se fueran de Jerusalén sin haber sido investidos de lo alto para cumplir la misión que les dejó de ser sus testigos
testigos y predicar el Evangelio. Les transfirió su poder y les dio autoridad para predicar el Evangelio. Y Hechos capítulo 1, verso 9. No me estoy deteniendo ahorita porque quiero solamente introducirme para el capítulo que vamos a estudiar, ¿sí? Así es que solamente si usted está tomando notas, anote, por favor. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estamos hablando de Jesús. Jesús se fue y ellos habían recibido un mandato. Diga conmigo, un mandato. Según Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué dice nuestro verso? Que estaban unánimes en oración y ruego. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Primero vino la promesa y en Hechos capítulo 2 observamos el cumplimiento de la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes juntos y de repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. Y el Pentecostés era un festival judío anual, también conocido como la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias. Era una celebración de los primeros frutos de la cosecha. Aquellos que se convirtieron al cristianismo el día de Pentecostés eran los primeros frutos de una vasta cosecha de millones de almas. Vemos la manifestación del poder de Dios con sanidad y milagros según Hechos capítulo 3. Viene el poder de Dios y empezamos a ver las manifestaciones del poder de Dios en Hechos capítulo 3. Y vemos las sanidades milagrosas hechas por los apóstoles manifestando la autoridad de Dios, orando en el nombre completo de Jesús de Nazaret, porque el nombre de Jesús representaba la deidad y la autoridad de Dios, y lo sigue representando. Hoy actualmente muchos no oran en el nombre de Jesús y se hacen dioses a sí mismos, como si ellos produjeran los milagros. Y pienso yo que ninguno de nosotros somos curanderos, ¿verdad que no? Él es Dios y solo somos instrumentos para orar con el poder de Dios y en el nombre de Jesús, que representa la autoridad de Dios. Vemos la sanidad del cojo de nacimiento según Hechos 3, capítulo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, y le dijo: míranos. Entonces él les sostuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta fue una orden de autoridad. Usaron la autoridad de Jesús. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le firmaron los pies y los tobillos.
Según 1 Corintios capítulo 12, verso 10 dice, hablando de los dones espirituales, que a uno le dio el hacer milagros. Diga conmigo, hacer milagros. Porque somos un equipo con Dios. Y el hacer milagros ya se está refiriendo que hay una participación del hombre a ejecutar, pero lo divino lo hace Dios. Y menciona que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Esta palabra hacer, según el griego enérgema, significa efecto de hacer, ser activo, eficiente, obrar, operar, obrar. Este es el don de milagros, opera instantáneamente, pero el que ora acciona de acuerdo con Dios, ejecutando la orden de Dios que da específicamente por el Espíritu Santo. Y lo observamos plasmado en el siguiente versículo. ¿Qué sucedió cuando Pedro le da la mano al cojo? Esto lleva un impulso. Y según Hechos 3, capítulo 8 dice, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Esta fue una sanidad milagrosa, y los apóstoles y en el tiempo de Jesús, la sanidad y los milagros fue una herramienta pura para que les reconocieran que ellos eran seguidores de Jesús, y muchos creían en Jesús. Fe y milagros van de la mano. Por cuestión de la sanidad del cojo de nacimiento, del cojo, vino la persecución en la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe del guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y les echaron mano, dice el verso 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Diga conmigo, oyeron la palabra y creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de las familias de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, diga conmigo, denuedo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dios sigue haciendo maravillas, ¿verdad? No ve nuestra condición ni nuestra capacidad, sino que cuando alguien cree en Jesús, el Señor lo llena de sabiduría. Hechos 4:14, y viendo al hombre que había sido sanado,
que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra. Capítulo 5. Diga, mi capítulo. Es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Vamos a adentrarnos en este capítulo 5 con el tema una iglesia pura, preservando una iglesia pura. Así como se manifestó el poder de Dios, también se manifiesta el pecado. ¿Y cuál es el plan de Dios? Dios quiere salvarnos. La respuesta es, ¿Dios quiere salvarnos? ¿Qué responderíamos? Sí. ¿Dios quiere manifestar su poder? Les pregunto, ¿Dios quiere manifestar su poder? Sí. ¿Dios quiere santificarnos? Sí. Si Dios no solo quiere que sintamos su presencia, sino que seamos partícipes de su santidad. Jesús va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si ustedes se fijan, haciendo el recuento desde los primeros capítulos, cómo se manifestó la presencia de Dios y cómo el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, porque necesitamos a Jesús, necesitamos la salvación de Dios, necesitamos el poder de Dios para predicar el Evangelio. Gracias. Y mientras que se predicaba el Evangelio y se manifestaba el poder de Dios, Dios empezó a hacer grandes señales y prodigios, como lo vemos con el cojo de nacimiento. Pero Hechos capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Si lo notamos, este era un matrimonio. ¿Hay matrimonios aquí en esta noche? Levante su mano a los matrimonios. Muy bien. Entonces diga, esta palabra es para mí. ¿Verdad? Para todos los matrimonios. Dios estaba preparando a su iglesia para la gran comisión, predicar su evangelio con poder y autoridad, y que las señales siguieran a la palabra. Mire, Marcos 16:20. Dice Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Número 1, predicaron en todas partes. 2, les ayudó el Señor. 3, confirmando la palabra con las señales que seguían. ¿A qué? ¿Qué dice el versículo? Las señales seguían a... ¿Lo están leyendo? ¿A quién seguían las señales? ¿O nomás está en mi Biblia? Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Sí? Las señales seguían a la palabra. Diga conmigo, las señales seguían a la palabra.
Eso quiere decir que cuando se predica el Evangelio y vienen las señales de Dios, el poder de Dios, y hay sanidad, y la sanidad es en el nombre de Jesús, todo es producido por la palabra de fe. ¿Estamos de acuerdo? Ellos predicaron la palabra y Dios hacía maravillas a través de sanidades y milagros. Siempre que se predique de la palabra de Dios, habrá señales milagrosas. Algunos dicen que ya se terminaron los milagros. Pero yo les pregunto, ¿todavía sigue habiendo enfermos? ¿Todavía sigue habiendo endemoniados? ¿Todavía el Señor está vivo? ¿Todavía el Señor sigue sanando? En el nombre de Jesucristo de Nazaret se sigue sanando. Algunos siguen sanando y haciendo milagros, pero algunos no predican la palabra de Dios. Y si no se predica la palabra de Dios y hay aparentes milagros, ¿serán verdaderamente milagros de Dios? Cuando debemos hacerlo, como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo representa la autoridad de Dios. Pero hay algunos que oran por la gente y las avientan y les dicen chao. Diga conmigo, chao. Chao. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es el hombre que sana? ¿O es Dios quien sana? Pero la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Había necesidad en la iglesia y por causa de la persecución, muchos habían perdido sus casas, sus recursos, y en ese mover de Dios, Ananías y Zafira decidieron vender su heredad y darla a los apóstoles. Pero al venderla, ¿qué hicieron con la heredad? Dios quiere preservar una iglesia pura, porque en los capítulos anteriores Dios demuestra que no los dejó huérfanos. Les mandó el Espíritu Santo, les dio autoridad para predicar, les dio autoridad para sanar. Pero a la vez vemos precisamente cómo el enemigo no se duerme, cómo el enemigo tienta para inhabilitar el poder de Dios. Porque hay algunos que dicen, híjole, ¿qué autoridad de Dios tengo? Pero verdaderamente estamos venciendo el pecado. Porque ser poderosos no solamente es imponer las manos sobre los enfermos, que por gracia Dios nos da un don y nos los regala y no nos cuesta nada, porque es un regalo de Dios. Pero la formación del carácter cuesta todo. Si alguno quiere seguirme, como dice el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Se está manifestando el poder de Dios en nuestras vidas? Dios quiere preservar una iglesia pura, entendiendo como iglesia que la iglesia somos nosotros. Porque a veces decimos, vamos a la iglesia. ¿Sí? Este lugar es un lugar donde nosotros nos reunimos, pero la iglesia somos nosotros. Y Dios quiere preservar una iglesia pura, no una iglesia emocional, porque nosotros podemos ser personas emocionales. Podemos sentir el poder de Dios real en nuestras vidas, podemos ver los milagros y las sanidades. Pero ¿cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida?
Notemos que Ananías y Zafira era un matrimonio en el cual Dios quería manifestar su poder. Pero vamos a ver qué sucedió en Hechos capítulo 5, verso 2. Y dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí aprendemos una gran lección. ¿Qué hizo Ananías? Dice que sustrajo del precio de la heredad. Podríamos decir que se autorrobó o que le robó a Dios. Porque desde el momento que él prometió dar la heredad ya no le pertenecía. Y la palabra de Dios dice que las pequeñas zorritas son las que destruyen las grandes viñas. Esas pequeñas zorritas en Palestina que se metían y eran tan pequeñas que podrían destruir todo un viñedo. Así también, un pequeño detalle que nos parece muy normal. Era mi heredad. Así es que yo podía vender la heredad en lo que yo quería y darle a los apóstoles lo que yo considerara. Pero se había quedado en un acuerdo. Así es que Ananías sustrajo del precio de la heredad. Pero Ananías había convenido con los apóstoles venderla y entregar todo. Dígale a su compañero, ¿eres de palabra? Somos de palabra porque a veces la santidad la perdemos rápido. Cuando decimos y no hacemos. Cuando prometemos y no cumplimos. Pero Dios sí conoce la raíz y conoce la intención y conoce el corazón. Pero aquí el punto es que su mujer lo sabía. Y trajeron solo una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Tenemos un dicho en México que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Así es que Ananías decidió no entregar todo, pero su esposa lo sabía. Qué tremendo cuando la esposa se confabula con el esposo para pecar. Así es que Zafira sabía lo que había hecho su esposo, pero una mujer puede ser de influencia buena para su marido. Cuando ve que su marido peca, ella debe de estorbarle, si ella es una mujer de Dios. Y si el esposo dice, oye mujer, hoy no diezmamos, porque con el diezmo nos vamos a ir de vacaciones. Y dice la esposa, ay sí, hace mucho que no me sacas. En lugar de voltear y decirle, ratero. Ay, sí. No tan feo, ¿verdad? En lugar de voltear y decirle, esposo, es que nosotros no podemos tomar lo que le corresponde a Dios. Porque esto es lo que se sostiene con esto se sostiene la casa del Señor. Y dice, no, mira, pero ¿qué tienes? Si es mío, o sea, es que es mi esfuerzo, es que yo trabajé. Sí, mi amor, yo sé que tú trabajaste. Pero lo que es de Dios, es de Dios.
Y lo que es de nosotros, es de nosotros. Y no podemos sustraer de lo que le corresponde a Dios. Parecía muy fácil y muy sencillo que Zafira se confabulara con su esposo en una decisión tan importante. Así es que, si no le estorba, va a llevar las consecuencias. Estudiando un paralelo respecto de un matrimonio, diga conmigo, un matrimonio, veremos qué podemos aprender. Vamos a analizar otro matrimonio. Las decisiones que tomemos como matrimonio van a repercutir en nuestros hijos. Diga conmigo, van a repercutir en nuestros hijos. Ruth, capítulo 1, verso 1. Y yo siempre les digo a los alumnos, está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquenlo en el diccionario y lo encuentran muy rápido, en el índice, perdón. Ruth, capítulo 1, verso 1. Y dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Fíjese, vino una situación difícil. Hubo hambre en la tierra. Y muchas veces, como en el caso de Ananías y Zafira, él decide sustraer en un tiempo de hambre, en un tiempo de necesidad, en una situación en que la iglesia estaba pasando por situaciones difíciles, pero se le hizo fácil. También se le hizo fácil a este varón tomar decisiones. Así es que siempre que viene una situación difícil en nuestra vida vamos a ser probados por Dios. Y esta familia deja Belén, que significa la casa de pan, y se va con su esposa e hijos. Dice el verso 2, Ruth 1:2, el nombre de aquel varón era Elimelech, que significa Dios es rey, y el de su mujer Noemí, que significa placentera, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, que significan enfermizos y débiles. Estos dice que eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Belén significa casa de pan. Cuando nosotros estamos en la casa de pan con Dios, Él nos alimenta. Ellos dejaron la casa de pan. ¿No es Dios quien nos alimenta? Y cuando ellos tomaron esta decisión de dejar los campos, de dejar Belén y ir a los campos de Moab, no se ve la alusión que Elimelech hubiera consultado a Dios respecto de sus decisiones. Algunos dicen, qué exagerado. ¿A poco si me muevo a la derecha le tengo que decir a Dios, Dios, ¿me puedo mover a la derecha? Dios, ¿me puedo mover a la izquierda? Pues si somos hijos de Dios, dice la palabra, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y los que somos guiados por el Espíritu de Dios son los que han nacido de nuevo y tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ni tampoco vemos que su mujer, Noemí, como ayuda idónea, le estorbara respecto de esa decisión y que hicieran lo que dice Santiago.
Santiago 4:13. Estamos haciendo este paralelo para ver cómo vemos que Zafira no estorbó a Ananías. Y ahora vemos este otro matrimonio, Noemí. Santiago 4:13. Vamos ahora. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Porque muchas veces las decisiones que tomamos, las tomamos en base a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros sentimos, pero no a la guía y a la voluntad de Dios. ¿De qué sirve que la voluntad de Dios esté escrita si cada quien va a hacer lo que quiere? Verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Verso 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como tomar una decisión sin consultar a Dios, solo porque creo que para mí es mejor y que a mí me conviene. Ruth 1:3, empezamos a ver las consecuencias cuando tomamos decisiones sin Dios y cuando la mujer como esposa no aporta algo que escuchó de parte de Dios para sembrarlo en el corazón de su esposo y estorbar. Y dice, y murió Elimelech, marido de Noemí. Diga conmigo, nada más se murió. Y quedó ella con sus 2 hijos. Yo le pregunto, ¿por qué se fueron de la casa de pan? ¿No se fueron porque pensaron que iban a prosperar? ¿De qué le sirvió el pan en Moab si Elimelech murió? ¿Y qué hicieron los hijos? Ruth 1:4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y se casaron con mujeres extranjeras. Y dice el verso 5, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Se fueron para buscar pan. Es tan importante que una mujer sea una ayuda idónea. Y ayuda idónea significa rodear al varón, circundarlo. Pero también significa confrontar su rostro. El confrontar su rostro no quiere decir faltar el respeto, sino mirarlo a los ojos y decir, amor, ¿estás seguro que es Dios quien te está diciendo que nos vayamos para ese lugar? Ora a Dios, consulta a Dios. No te dejes ir porque hay hambre, sino escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Por qué Dios está permitiendo eso en nuestra vida? ¿Qué nos quiere enseñar? Pero Noemí, que a veces pensamos que su misión es que el marido diga, vete para la izquierda, sí, cómo no, a la derecha, sí, cómo no. No, su misión es el respeto que se le debe a Dios y que se le debe al marido, y con el respeto que se le debe, si Dios muestra algo, entonces hablar.
porque sumisión no quiere decir callar, siempre y cuando la palabra sea dada con respeto. Así es que murieron también los otros dos. Y Noemí quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¡Qué tragedia! Todo por no consultar a Dios. Y en el caso de Ananías, por consentir. En el caso de Zafira, por consentir lo que al marido, cuando él estaba pecando y ella no lo estorbó. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El pecado fue en sí mismo sustraer de la heredad o mentirle al Espíritu Santo. Las dos cosas. Tomar de la heredad y mentirle al Espíritu Santo. Porque dijo, mentiste al Espíritu Santo. No le preguntó en cuánto la vendió, sino que Pedro afirmó que Satanás había llenado su corazón y lo engañó con la codicia. Y Pedro lo supo por el Espíritu Santo. Y cuando un ministro habla por el Espíritu Santo y nosotros mentimos al Espíritu Santo, hay consecuencias. Diga conmigo, hay consecuencias. ¿Qué consecuencias vienen? Hechos 5:4. Le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué consecuencias vinieron para Ananías? Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cuál consecuencia vino Ananías? Expiró, se murió, y decimos en México, se petateó. Vino gran temor. Esta es una raíz griega, phobos, que significa ser puesto en temor y alarma o susto, pero también significa respeto, reverencia. La iglesia tuvo temor. Empezó a tener un respeto a Dios y un respeto al liderazgo. Porque ¿cuántas veces menospreciamos a Dios y menospreciamos al liderazgo? Y decimos, ¿a poco nada más Dios habla por medio de él? Sí, María. Estoy hablando de María, la hermana de Aarón. Notemos cuál fue el ministerio de los jóvenes. Hechos 5:6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y Zafira, sin darse cuenta de lo que sucedía.
Ya habían sepultado a su marido y ella como si nada, sin enterarse de los acontecimientos. Dice la palabra que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y tenían un buen ministerio. Usaban bien su fuerza. La pregunta es, ¿lo que sustrajo Ananías lo disfrutó? No. Recibió un engaño de parte del enemigo. Me pregunto yo, ¿Dios quiere preservar una iglesia pura? Sí. ¿Qué tiempos estamos viviendo hoy? Tiempos en los cuales venimos a la iglesia, adoramos a Dios, cantamos. Pero es muy fácil mentir. Es muy fácil codiciar. Es muy fácil engañar. Es muy fácil sustraer. ¿Bajo la bandera? No, que a mí me despojaron y ahora como me despojaron no doy nada. Todo tiene un nombre. Diga conmigo, todo tiene un nombre. Y cada una de nuestras acciones nos dan un nombre. El verso 7, Hechos 5:7 dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido. Al preguntarle Pedro, Dios le estaba dando una oportunidad a Zafira. Ya que el varón pecó y no reconoció, Dios en su misericordia le quiso dar una oportunidad a Zafira. Verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Cuando el Señor dice, y los dos serán una sola carne, y Dios nos dice que somos uno, hablando del matrimonio, pero no somos uno en el pecado. Dios está buscando hombres y mujeres santos, hombres y mujeres puros, hombres y mujeres transparentes, hombres y mujeres consagrados, hombres y mujeres temerosos de Dios, que tengan un respeto a Dios y a los hombres. Porque si no respetamos a quien vemos, no vamos a respetar al que no vemos. Así es que, mujer, si el esposo miente a Dios y al liderazgo, ¿tú también mientes? ¿Te confabulas? ¿Cuántos hombres han perdido su fuerza? ¿Cuántos hombres han sido anulados en la vida de un ministerio por la mujer? Dios le pide a la mujer que sea santa, que sea pura, que sea temerosa de Dios, que se atreva a estorbar el pecado. Si el esposo miente y ella estorba el pecado, Dios puede salvar la vida de la mujer. Siempre y cuando Dios esté siempre en primer lugar de su vida y le obedezca. Hechos 5:9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido.
y te sacarán a ti. Verso 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué tremendo que un matrimonio llegue a caer muerto por mentirle a Dios. Porque estaban viviendo tiempos que nosotros decimos hoy de avivamiento. Y decimos, ¡qué avivamiento! O sea, ¡qué tremendo! Los paralíticos se levantan, los sordos oyen, pero no somos capaces de limpiar nuestro corazón. Y dice el verso 11, Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino reverencia a Dios, susto, respeto. Mi pregunta es, como matrimonio, ¿estamos agradando a Dios? ¿Nos estorbamos mutuamente el pecado, el varón y la mujer? ¿Nos provocamos a la santidad? ¿Convenimos o nos confabulamos en el pecado? En algunos de nosotros habrá el celo de Dios, la convicción de mantenerse puro para guardar su vida. Si la mujer no consiente con el pecado del esposo, será una viuda que agrade a Dios. Hubo una mujer en la congregación que me tocó ganarla para Cristo, a ella y a toda su familia. Y recuerdo que nosotros en ese tiempo nos fuimos de misioneros a Argentina. Cuando nos dieron la noticia, esta pareja, ella era una mujer muy piadosa. El hombre se convierte al Señor. Empezó muy bien, pero después empezó a deslizarse en el pecado. Y ella oraba, e intercedía y hablaba con su esposo. Porque él empezó a andar en una vida de adulterio. Y le dijo, arrepiéntete. Arrepiéntete. No es solamente conmigo, que tú me ames como mujer. Es tu vida con Dios. Es la consecuencia que tú vas a tener si tú no le respondes a Dios. Y una vez vino y dijo, Vicky, yo ya se lo entregué a Dios. Pero no consiento con el pecado, no estoy de acuerdo con lo que Él está haciendo y solamente doblo mi rodilla. Dice que en esa ocasión vino y la dejó a la congregación porque él ya no iba a la congregación. Porque dice Primera de Juan 1:5, porque si andamos en luz, como Él anda en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si la persona está en pecado, no hay comunión, no hay luz, hay separación, porque el pecado separa y la luz te posiciona. Te dice, ¿en dónde estás? ¿Y cómo está tu condición? En ese domingo llega y la deja en la congregación, se va en el auto e iba con la amante. Hasta Argentina nos llegó la noticia de que había tenido un accidente y en ese accidente el impacto fue tan fuerte que su cabeza voló. Yo creo que no es la excepción en esta congregación, ni en casa de oración, ni en muchas de las iglesias de hoy.
donde los hombres y las mujeres han perdido el temor a Dios. Donde la iglesia se ha hecho una iglesia sincretista. Y decimos, eso fue en el tiempo de Ananías y Zafira, pero a mí Dios no me va a matar. Pero la vida de Dios no está manifiesta en muchos de nosotros. Porque el pastor dice, vengan a la iglesia, vengan a las reuniones de matrimonios. Y los varones no vienen. Vamos a tener este acontecimiento. Y la iglesia no responde. Y hay necesidad en la iglesia. Y la iglesia no va. La iglesia sincretista es representada en una mujer, como la mujer samaritana del capítulo 4 de Juan, donde tuvo un encuentro con el Mesías, y cuando el Señor llegó a su corazón para sacar lo que verdaderamente había, no porque Dios la quería balconear de su vida, sino porque quería que se diera cuenta de su condición. Entonces ella empezó a decir, no, espérame, ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Nosotros los samaritanos decimos que en el monte Gerizim es donde se debe de adorar. Y el Señor dijo, no, ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim se va a adorar, sino todos aquellos que adoren a Dios y que lo hagan, lo van a hacer en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan que le adoren. Y le dijo, ve, llama a tu marido. Y ven acá, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Ella estaba celosa de su religión, pero 5 maridos. Algunos venimos a la iglesia, pero es tremendo, y quiero que sepan, que crecen juntos el trigo y la cizaña, y que nosotros hemos tenido experiencias en una congregación tan grande, de que en alguna ocasión estaba el esposo con la amante y la esposa en otro extremo. Y en otra ocasión estaba una pareja que dice que invitaron a una persona que le estaban predicando el evangelio y el esposo le estaba acariciando la pierna a la que llegó. Qué tremendo. Ese es el sincretismo. Por un lado alabamos y adoramos a Dios, y por el otro lado vivimos como queremos. Discúlpenme que yo sea muy clara, pero así Dios me usa. Y quiero solamente ser un instrumento de parte del Señor. Así es que algunos dicen, Dios, bueno, pues, que al cabo Dios no me mata. Me pregunto yo, ¿estamos vivos? Porque no hay solamente muerte física, sino también hay muerte espiritual, donde no tenemos la vida. Y que ese muerto no hace nada, no se mueve, no reacciona. La pregunta es, ¿hemos perdido el temor a Dios o nunca lo hemos tenido? Porque si su palabra no es suficiente para hacer que temamos a Dios, entonces nuestro oído está tapado. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría.
es el temor a Dios. Hablando de lo que significa temor, el medio, el secreto para alcanzar la verdadera sabiduría, no es el temor que suscita un tirano, sino ese tipo de temor o respeto que nos lleva a obedecer al ser más sabio del universo. Dios quería conservar una iglesia pura, reverente a Dios. No una iglesia sincretista que dice amar a Dios y que con sus hechos lo niega. Ananías y Zafira fueron irreverentes, irrespetuosos, sin temor de Dios. No les importó mentirle a Dios y al liderazgo. Pero como muchos dicen, tengo paz. No, yo tengo paz. ¿Han oído eso? Eso es paz carnal. Cuando no obedecemos a Dios pensamos que tenemos paz, pero es una paz en la carne. No es la paz de Dios. Ciertamente, los que han perdido el temor a Dios están viviendo las consecuencias de su falta de respeto a Dios. Y allá, en el juicio del trono, un despojo de sus premios por no haber tomado en cuenta a Dios en sus decisiones. En el juicio del trono, los hijos de Dios y nacidos de Dios, vamos a presentarnos delante de Dios. Pero decimos, no es que yo me porto bien para no perder la salvación. No, la salvación la obtenemos por fe y no la podemos perder por obras. Pero el que es nacido de Dios no peca. O sea, el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios no quiere pecar. Pero si peca, tiene un abogado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación para nuestros pecados. Pero para muchos ya no se usa confesar sus pecados a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero ¿de qué nos va a perdonar si no reconocemos que somos pecadores? Si todo es normal, si todo es natural. Si la palabra ya no me causa efecto, si no hay una convicción. Cuando estemos en el juicio del trono, ¿vamos a ser premiados o vamos a perder la herencia por causa de las cosas que hicimos para Dios? Dios nos da su palabra para que entremos en su temor. Y yo quiero concluir con una escritura de Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Y dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que esta generación le daba a Dios lo peor. Le presentaban sacrificios cuando sabían que Dios era digno de recibir un sacrificio perfecto.
Esos animales que tipificaban a Cristo en el Antiguo Testamento, el sacrificio debería de ser limpio. No debería de ser sin defecto. Sin embargo, presentaban lo peor a Dios. Y muchos han dejado el temor a Dios. De tal manera que hay algunos que están mandando textos en el Face cuando están en el tiempo de la adoración. Si yo soy padre, ¿dónde está mi temor? ¿Cómo que estás chateando? ¿Cómo que estás mandando? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el temor a su palabra? ¿Dónde está la dedicación? ¿Dónde está el darle lo mejor? Como aquella pareja de novios. Este novio sabía que a su novia le gustaban mucho las nueces. Esas nueces que les dicen que tienen como cáscara de papel. Porque son ese tipo de nueces que las podemos quebrar con las manos y sacar el fruto. Y entonces, como sabía que a su novia le gustaba mucho, le compró una bolsita con esas nueces escogidas. Y dijo, ay, cuánto amo a mi novia. Y voy a ir a verla. Y entonces, pues su novia se tardaba en salir, pero mientras que se tardaba en salir, dijo, a ver, voy a probarlas a ver qué tal están. Quebra una. Y empieza a comer, deliciosa. Y así empezó. Y como buena persona, dijo, pues no voy a tirar las cáscaras al piso, las empezó a echar en la bolsita. Y cuando sale la novia, mi amor, ¿cómo estás? Mira, te traje este regalo, estas nueces de cáscara de papel. Y entonces cuando la novia agarra la bolsita y mete la mano, dijo, puras cáscaras. Así nosotros pensamos que le traemos el mejor fruto a Dios. Y cuando Dios busca, encuentra puras cáscaras. O sea, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Verdad? Dios está buscando una iglesia pura. Dios quiere preservar una iglesia pura, y el hecho de hablarnos su palabra es porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando somos expuestos a su palabra, es la oportunidad que Dios nos está dando para santificarnos. Es la oportunidad que Dios nos está dando, es como enciende la luz y la lámpara para escudriñar, como dice Pedro, en lugares oscuros, hablando del corazón, para mirar cómo estamos. Oremos. Habla con el Señor. Si en esta noche, a través de escuchar la palabra, alguno de nosotros hemos sido encontrados faltos, humillémonos delante del Señor. Sabemos que Dios es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Y Él está presto su oído. Y mi Señor, si alguno de nosotros hemos sido encontrados faltos, confesamos nuestros pecados delante de ti. Y mi Señor, sabemos que tú quieres santificar los matrimonios, que tú quieres santificar tu iglesia, Señor. Preservar una iglesia pura. Y mi Dios, que no nos acostumbremos al pecado. Que no seamos indiferentes a ti
Que no nos volvamos apáticos, donde todo nos parece igual, donde todo nos parece normal. Oh, mi Señor, que tu Espíritu Santo ponga convicción en cada uno de nosotros. Y en eso, Señor, donde tú has encendido la luz a cada uno de nosotros de una manera particular, te pedimos perdón, Señor. Y mi Señor, sabemos que la manera que podemos mostrar ese cambio, ese arrepentimiento genuino, es empezar a hacer las primeras obras que tú nos estás mostrando directamente, específicamente en nuestras vidas. Sí, mi Dios. Sí, mi Señor, a ti te damos honor, te damos reconocimiento en todas las cosas y reconocemos nuestra condición y queremos, Señor, estar pendientes de ti. Sí, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.